Otra cosa, Yayo, que te podría agregar es que si uno piensa en que va a necesitar, por ejemplo, una cifra redonda, digamos $5.000, y que uno va a tener una sobrevida de 20, 25 años, haciendo un cálculo financiero súper sencillo, digamos, ¿no es cierto? Hoy en día se puede hacer hasta con la cabeza, se puede hacer el cálculo. Multiplicar $5.000, ¿no es cierto?, por 12 meses, por 20 años. Claro. Y te da una cifra que te hace ver que la gente no se da cuenta que debería tener un patrimonio de más de $1 millón, digamos, para poder gastar, no digo para vivir de eso y que se mantenga, para gastárselo, cuando al cabo de 25 años te quedaste sin nada, te lo gastaste. Claro, y hay una cuenta, si me permitís, Gabriel Musán, que hice la vez pasada en el seno de mi familia. Son 5 chicos en la facultad, ¿no? Ajá. Lo que no es poco. Y han decidido carreras que por ahí la UBA no contempla. Claro, claro. Bueno, entonces, una cuenta muy grosera indicaba que el crecimiento de ellos, nada más, de uno solo de ellos, hasta que pudiera recibirse, implicaba prácticamente la cifra que acabas de mencionar. Ah, no, sí, es una cifra importantísima. Entonces uno dice, bueno, multiplicado por 5 y por toda nuestra vida, hemos invertido, porque eso es un hijo, es una inversión con amor, de la que después uno se desprende porque es la vida de ellos, ¿no? Y en ese sentido uno decía, bueno, pero caramba, voy a educar un hijo solamente, y estamos hablando ya de 1.200.000 pesos, durante una vida de trabajo y de inversión que como un cuentagotas todos los meses uno lo va haciendo y no se da cuenta. Y después, claro, nos paramos ante la vida, allá por el límite de los 50, que es lo que tengo, decimos, miramos hacia adelante y bueno, pero me quedé sin lo que conocemos como jubilación privada, tengo que ver cómo sigue esto conmigo ahora. Claro, exacto. Un tema, ¿no? Nada más. Yo acá, inclusive cuando les pregunto a ellos una cosa que es muy sencilla, ¿no? Les pregunto, a ver, ¿quiénes se dan cuenta, en los casos que la mujer también trabaja, ¿no es cierto? Les pregunto, a ver, ¿quiénes se dan cuenta separadas? ¿No? O sea, porque claro, cada uno aporta. Y si la pregunta la hago a gente de más de 50, la mayoría tienen una cuenta, la enorme mayoría tienen algo centralizado. Pero a medida que vas bajando, ¿no es cierto?, en la edad, empiezan a aparecer con mucha frecuencia, cuando ya hablas de 30 y pico de años, la mayoría ya lleva cuentas separadas. O sea que aporta, es una cosa notable, ¿no es cierto?, que aportan a los gastos de la casa, pero el resto es como decir, bueno, esta es mi plata y esta es la tuya, ¿no es cierto? Y, o sea, está cambiando, noto que está cambiando un poco la forma en que se maneja, porque el tema de las finanzas personales genera muchas discusiones en el ámbito de la familia. Si yo quiero ahorrar, finalmente voy a tener que tocar los gastos de la casa, ¿no es cierto?, los gastos de la familia. Entonces siempre aparece la discusión esta habitual de decir, bueno, pero estás ahorrando ¿para qué? Para un futuro que ni siquiera sabes si va a existir, digamos, ¿no es cierto? Entonces nos estamos privando hoy de poder vivir bien, ¿no?, para algo que, y además ahorrar dinero que no sabes qué va a pasar, porque después, ¿no?, eso es lo que nos pasó a los argentinos, ¿no? Casi todos los que ahorraron, muchos perdieron en los sucesivos eventos que tuvimos económico-políticos, por llamarlos de alguna manera. No, pero tenemos desde Celestino Rodríguez, que recuerdo que yo iba a la primaria todavía, mi padre que perdió su empresa porque vendió por no conocer, era un gran trabajador, vendió antes, no pudo recuperar nunca, después con la cantidad de documentos que no había cheque, que quedaron de recuerdo, no pagaba el colectivo para ir a cobrar. Por eso, esta ha sido Argentina, claro, ha sido Argentina, ¿no? El corralito, bueno, por favor. Por eso la gente generalmente prefiere invertir en ladrillos. El tema que el ladrillo te requiere una masa crítica de dinero importante. Precisamente. Para pegar el salto a un inmueble tenés que tener una masa crítica importante. Es lo que pensé cuando me hablaste de desarrollo inmobiliario ligado a las finanzas. Claro. Hay vehículos en el mundo desarrollado muy interesantes para esto, pero lamentablemente en nuestro país no existen, digamos, ¿no? Que son especies de fondos, se llaman Real Estate Investment Trust, son fondos, ¿no es cierto?, que se invierten en propiedades, ¿no es cierto? Entonces hay fondos que invierten en inmuebles para residencias, hay fondos que invierten en inmuebles para hospitales, otros son de centros comerciales, y entonces uno entra comprando una participación en una cartera de propiedades, ¿no es cierto? Distribuyen el 85% de la renta que ellos perciben, lo distribuyen como dividendo, por lo tanto son
una parte fundamental de lo que es una cartera de inversión de una persona que se va a retirar, porque tiene mucha renta. Sí. Y te permite, como yo digo, de alguna manera, tener una cartera muy diversificada de propiedades. Yo oigo muchas veces gente que dice, no, yo voy a ir comprando, voy a hacer una cartera de departamentos. Bueno, pero cuando uno compra un departamento también te tiene que dar cuenta que inmoviliza dinero, ¿no es cierto? Sí. Y que se compra problemas, porque vamos a ver, administrar un departamento y alquilarlo significa enfrentar todos los problemas que tiene una propiedad, que te llame el inquilino y te diga, se me rompió el termotanque, me está entrando agua, o que deje de pagarte y que tengas que ir a un abogado. Es un trabajo. Claro. Entonces, cuando hay este tipo de fondos, lo bueno que tienen es que todo eso lo tienen organizado de una manera centralizada y hacen unos ahorros, unas economías de escala muy importantes, ¿no?